Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Descubre y Emprende tu propósito. Hoy estoy muy contenta de tener con nosotros a María Mikhailova. María Mikhailova es una empresaria de la felicidad, ayuda a las personas a salir del estancamiento y poder poner en acción esos sueños que tienen a realizar. Ha trabajado con más de 300 personas, ayudándoles a creer en sí mismas, a encontrar esos talentos únicos que tienen y emprender su propósito de vida. Y hoy te va a ayudar a ti a que por fin elimines de raíz esa vocecita en nuestra cabeza de no soy suficientemente buena para, y que puedas lanzarte a llevar a cabo tu sueño. Bienvenida, es un placer tenerte con nosotros, María. Hola, Luana, muchas gracias por invitarme a este congreso. Estoy muy contenta de estar aquí con todos y de aportar, bueno, pues lo que pueda a este congreso. Qué bueno, me encanta. Y bueno, todos los expertos, lo que más me fascina es escuchar las diversas historias que hay y que aunque todos se encuentren ya en la cima de ellos mismos, de su profesión, haciendo lo que aman, siempre hay un proceso de reinvención, que no siempre supieron qué era lo que tenían que hacer, qué hacer con su vida, que todos tuvieron esa vocecita, esa pregunta en la cabeza: ¿qué hago con mi vida? Y la vida es mucho más. ¿Podrías comenzar contándonos cómo fue ese proceso de reinvención para ti y cómo encontraste ese eureka? ¿Eso quiero hacer con mi vida? Sí, bueno, por supuesto. Además, siempre lo cuento porque yo creo que es bueno inspirar a las personas, ¿no? Porque a Ujú, veces parece que soy el único o la única a la que le pasan esas cosas y al ujú, final te das cuenta que somos muchas personas que no sabemos cuál es esa pasión, cuál es esa vocación, ¿no? Y no nos enseñan de pequeños a descubrirlo en nosotros mismos. Entonces, bueno, pues a mí como a muchos niños, jóvenes, adolescentes me pasaba eso, que me gustaban muchas cosas, pero yo no sabía cuál era mi dono y qué era realmente bueno. Por supuesto que lo sospechas, lo piensas, pero bueno, yo por ejemplo en mi caso estudié una carrera no por vocación, sino incluso por miedo, ¿no? Porque ujú, cuando pues me tocó escoger mi profesión, etcétera, estuve buscando distintas opciones: psicología, filosofía, lengua, y al final escogí una carrera que era publicidad, que bueno, como carrera es muy bonita y de hecho ahora me sirve mucho para mi negocio, pero no escogí mi carrera por vocación, la escogí un poco por miedo, ¿no? mm, Entonces, eso es lo que pasa, que a muchas personas nos guía más el miedo que el amor, ¿no? Que sería un poco pues esa búsqueda de uno mismo, qué es lo que quiero ujú, en la vida, no tener miedos, estar confiado. Y bueno, no me arrepiento porque siempre digo, aunque tú te hayas equivocado 1000 veces, es por algo, ¿no? Porque eso ujú, significa que, bueno, pues has necesitado equivocarte para llegar al día de hoy, no pasa nada, de hecho, todo lo que has hecho te sirve. Entonces yo he estado pues bastantes años trabajando en cosas que no me gustaban, también los trabajos los aceptaba por miedo a no mm, tener más trabajo, por no ganar un salario, ¿no? Entonces, claro, cuando te guían los miedos, pues obviamente no eres una persona realizada, no te sientes feliz y sientes que hay algo más, que estás desaprovechando esos talentos, porque claro, los talentos están en uno y ujú, salen por todos los sitios, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajaba, pues me gustaba escribir en mis ratos libres, o sea, sí que tenía esas pasiones que salían de vez en cuando, ¿no? Y esa vocecita seguía, hasta que llegué a los 30 años, que en mi caso fue un poco una época muy especial, y es cuando empecé a replantearme todo, ¿no? Dije, a ver, tengo ujú, 30 años, ya no soy una niña ujú, y no quiero que los próximos 30 años de trabajo sean poco interesantes, ujú, aburridos, sin sentido. Entonces empecé a acercarme mucho al autodesarrollo, al desarrollo personal, incluso la espiritualidad. Entonces ahí es donde fue ese momento de reflexión, ¿no? Y así es como un poco también pues me fui al extranjero, probé otros trabajos en los que tampoco estaba mal, porque eran trabajos de publicidad, trabajos que me retaban, que me hacían descubrir nuevos talentos, pero no era lo mío. Yo seguía sintiendo en esa búsqueda que yo no estaba conectada con mi esencia, con mis valores, con lo que soy yo, que me gusta escribir, me gusta comunicar, me gusta compartir y sobre todo me encanta el desarrollo personal y todo el tema pues de crecimiento, de espiritualidad. Entonces así es como abrí un blog sin saber mucho, abrí ujú, un blog así por hobby ujú, y poco a poco empecé a contar mi propia experiencia. Y ahí es donde también empecé a buscar y ver a otros bloggers, personas que pues también escriben, comparten su emprendimiento. He visto a muchas emprendedoras mujeres, así más o menos de mi edad, que se habían reinventado y dije, ah, pues mira, si ellas han podido, quizás yo también, ¿no? ujú, Y eso, o sea, fue sumando, o sea, eso es un proceso que en mi caso nunca ha sido de un día, ni de un mes, ni de un año, sino de mucho tiempo
Y bueno, pues así poco a poco fui llegando a ese momento de decir, oye, pues parece que yo lo que quiero es ayudar a personas a encontrarse a sí mismas, porque eso es lo que precisamente me costó más. Yo estaba ahí, no sabía quién era, qué quería, y gracias al desarrollo personal me he encontrado y Ujú. ahora quiero ayudar a otros a encontrar su camino. O sea, ha sido un proceso vital, por así decirlo. Buenísimo, y seguramente muchos de los que están escuchando ahorita dicen, wow, yo estoy en ese punto de que estoy escogiendo mi vida por miedo, que estoy tomando decisiones por miedo y resignándome a cosas indeseables y que hasta cierto punto son insoportables por miedo, como tú dices que lo hiciste por mucho tiempo. Y se pueden identificar con eso y ahora quieren saber cómo llegar a ese otro lado del río, ¿no? ¿Cómo tú venciste el miedo? ¿Cómo tú venciste esas vocecitas que te hablaban, que decían no vas a poder, vas a hacer el ridículo, vas a fracasar? ¿Cómo fue ese proceso de sacudirte de ellos? Pues lo mismo que te dije antes, no es algo que se hace de la noche a la mañana, es un Ujú, proceso, efectivamente, además lo has dicho muy bien, es un proceso de cambio. Y en mi caso, por ejemplo, yo lo que fui es estar leyendo mucho, ¿no? O sea, tú tienes que, si tú has vivido en piloto automático toda tu vida, dejándote guiar por miedo, porque si tú enciendes la televisión, pues vas a ver mucho ujú, miedo, mucha cuidado, hay que buscar la seguridad, escuchas a tus padres, incluso a tu círculo de amigos y muchos te van a decir lo mismo, ¿no? Que hay que ir con cuidado por la vida, lo importante es tener un trabajo seguro. Entonces, si tú te dejas empapar por todos esos pensamientos, al final esos pensamientos forman parte de ti. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a ver otras cosas, que es un poco lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este congreso es para abrir la mente, ¿no? de esas personas que quieren cambiar. Entonces, tienes que escuchar historias de inspiración, tienes que leer libros, tienes que ver a otros que han cambiado su forma de ver la vida y han conseguido resultados. Con lo cual, al menos cuando venga tu familia o enciendas la tele y te digan que es imposible, digas, sí, a lo mejor es imposible para vosotros, pero hay otras personas que lo han conseguido, digamos que empiezan a cambiar tus creencias, ¿no? O sea, esa parte de pensamiento y creencias es muy importante empezar a cambiarlas y la mejor forma de cambiarlas es observando y viendo que hay otras personas que están viviendo de otra forma, que es posible. Y si otros lo han conseguido, ¿por qué tú no? Es un ujú, poco eso, ¿no? O sea, ese miedo seguirá. De hecho, yo siempre digo que el miedo sigue. O sea, el miedo no es algo que desaparece porque tú estés en el desarrollo personal. Incluso puede que lo sientas con más fuerza porque eres más consciente de este miedo, ¿no? ujú, Pero no pasa nada, dices, tengo miedo y a pesar del miedo paso a la acción, que esa es la ujú, clave. O sea, a pesar de sentir miedo, yo voy a hacer lo que me gusta, voy a dar este paso, voy a arriesgarme. Entonces, lo importante aquí es el cambio de mentalidad, el mindset, ¿no? Como también ujú. se llama, la forma en la que tú ves la vida y cómo te enfrentas a la vida. Para mí ese es el cambio. El cambio de creencias es rodearte de personas que lo han conseguido y que te inspiran. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Y me encanta cómo dijiste que el miedo nunca se va, que es la parte, es la forma más realista en realidad de crecer, porque el miedo nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Simplemente hay que cambiar esa relación que tenemos con él. Y muchas de las personas que nos están escuchando, como tú dices, siguen viviendo tal vez en piloto automático y hay muchas creencias que no nos damos cuenta que estamos teniendo y que y regimos nuestra vida desde ellas. ¿Podrías hablarnos cuáles son esas creencias raíz que por lo general bloquean nuestro potencial y no nos pueden, no nos permiten vivir con plenitud? Claro. Ujú, Bueno, realmente son muchísimas, porque ujú, además cada persona tiene las suyas, ¿no? ujú, Entonces yo, bueno, te voy a contar un poco las mías y las que más me encuentro con, por ejemplo, mis clientes, con los ok, lectores de mi blog. ujú, Una de las creencias básicas es la edad, ¿no? Porque cuando uno se reinventa o empieza una cosa como un cambio importante en su vida, casi nunca lo hace cuando es muy joven. Casi siempre ujú, llega en un momento de cierta madurez, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 30, 40, 50 o incluso 60 o más. ujú, Entonces, la primera creencia que nos viene a la mente es que es muy tarde cambiar de vida, es muy tarde reinventarse, es muy tarde emprender, ojalá ujú, lo hubiera hecho cuando era más joven. ujú, Entonces empezamos como a encontrar excusas, al final no son más que excusas que nos impiden pasar a la acción, ¿no? Entonces la edad es la creencia más habitual con la que me he encontrado y además ya te digo, gente muy joven, incluso de 27 años, dice, uy, ya es tarde, tenía que haber tomado la decisión a sí, los 18 años cuando empecé a sí, estudiar, ¿no? ujú, Y digo, para nada, porque es que tú puedes cambiar siempre, o sea, digamos, el hecho de que ya tengas ese pensamiento de quiero cambiar, hay algo más, ya ujú, es un inicio de que es lo que tienes que hacer, porque si no, no tendrías esos pensamientos, ¿no? ujú, Entonces la edad es una de las creencias más habituales. La segunda creencia también muy habitual es el famoso síndrome de impostor, ¿no? El sentirme quién soy yo,
¿por qué tengo que hacerlo yo? Hay tanta gente buena haciendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema de emprender, dicen, pues hay tantos emprendedores, parece que ya hay de todo. Y yo siempre digo a esas personas con las que trabajo, digo, ya, pero no hay nadie como tú. O sea, habrá muchos emprendedores de desarrollo personal, muchos del deporte, de la música, pero como tú, con tu esencia, con tu talento, con tus cualidades, no habrá otro. Entonces tú vas a atraer a personas similares a ti. Entonces hay un grupo de personas ahí que todavía igual no conoces, que están esperando a que aparezca alguien como tú para que tú les guíes, para que tú les inspires, para que tú les ayudes, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a dejar de pensar en sí mismo como poquita cosa, es un poco lo que nos han educado también, la creencia no destaques, no seas especial, ¿no? Y como que tienes que esconder tus talentos, no mostrarte, no tienes que valorarte, pero todo eso te crea una mentalidad de infravaloración. De hecho, esa ha sido un poco la tónica de mi vida. Yo nunca he sido capaz de mostrar mis talentos por vergüenza, por timidez, porque no quería que nadie pensara, ay, mira, esa chica que quiere destacar o que es una soberbia, ¿no? Entonces, hay muchas creencias negativas en cuanto a los talentos, a destacar, a brillar, ¿no? Entonces, esas creencias van formándose poco a poco. Otra de las creencias muy habituales es un poco el traicionar a tu familia, ¿no? Dicen, si yo me reinvento y tengo pareja, tengo hijos y ahora empiezo un cambio de vida, ¿cómo me van a ver ellos? O voy a dejar de ganar dinero, no voy a poder pagar mis facturas, ¿no? Entonces, todo esto va sumando, sumando y una persona empieza a creer todas esas creencias y no son más que creencias, porque hay casos de personas que incluso teniendo hijos se han reinventado y han conseguido grandes resultados. Entonces, por eso decía al principio, es tan importante fijarte en los casos donde sí se ha conseguido, para que cuando tú tengas la creencia de que es imposible, digas, oye, pues fíjate, hay alguien que lo ha conseguido. Voy a ver qué es lo que ha hecho, porque igual yo también puedo hacerlo, ¿no? Bueno, si quieramos, te podría seguir hablando de creencias horas y horas, pero te he dicho un poco las más importantes. La edad, quién soy yo, la familia, el dinero, la seguridad. Esas son las más típicas. Sí, sí. Ok, sí, es verdad. Nuestro cerebro tiene tanta creatividad para inventar excusas que siempre nos tenemos nuevas creencias que surgen. Solucionamos una y surge una nueva para limitarnos. Y con esto que tú dijiste que hay muchas personas que no quieren lanzarse porque ¿quién soy yo? Ya hay otros mejores que yo, hay otras personas que lo hacen mejor que yo. ¿Cómo tú ayudas a las personas a que descubran esa parte única que tienen y que sepan que realmente lo que ellas pueden dar, de la forma como ellas pueden hacerlo, nadie más lo va a lograr? Pues mira, para eso el trabajo de introspección y autoconocimiento es muy importante, ¿no? Porque una de las creencias, como te decía antes, es que no nos han enseñado a valorarnos y a ver nuestra luz, nuestros talentos, ¿no? Entonces tenemos un montón de talentos que igual el otro ve, pero yo no los veo en mí. Entonces, por ejemplo, en muchas de mis sesiones de coaching o de mentoring, lo que hago es lo que hago es hacerle ver a la persona los talentos que tiene. Y a veces la persona se emociona porque dice, uy, pues yo no sabía que tenía todo eso. Pues fíjate lo que me acabas de decir. Bueno, alguien me lo ha dicho alguna vez, pero yo pensaba que era una tontería, ¿no? Entonces, las personas con las que yo trabajo, pero no porque las trabajé yo con ellas, sino porque todas las personas en el mundo tienen algo especial, todas, sin excepción. Todos tienen un talento, tienen algo especial, tienen una cualidad. Entonces, hasta que uno no sea consciente de ello, piensa que es poca cosa, que es alguien gris, intermedio, que no sirve para mucho, sirve para cosas muy básicas o muy simples de hacer. Entonces, cuando tú le haces ver a la persona los talentos, la luz que tiene, aparte que yo siempre me emociono porque digo, wow, ¿no? Como que tocas el alma, la luz de esa persona, dices, son como pequeñas, no sé, luciérnagas o no, algo maravilloso, ¿no? Y eso está en todos, en cada uno. Por eso me encanta mi profesión de coach, porque estás tocando la parte más bonita de cada ser humano, ¿no? Y entonces, a través de darte cuenta de todo lo que tienes, de tu potencial, de tus talentos, de tus capacidades, empiezas poco a poco a cambiar tus creencias. Ya no te sientes tan poca cosa. Empiezas a decir, oye, pues sí, fíjate, incluso muchas veces es tan simple como decir, observa tu vida, a todas las personas que has ayudado, todo lo que has hecho por los demás. Y una persona de repente se da cuenta de que de forma natural ha estado desarrollando esos talentos y no era consciente de ello.
¿no? Entonces se produce ese momento de wow, ¿no? De contactar con la esencia de uno, con sus talentos, y es precioso porque de repente cambia, ¿no? Hay algo en ti incluso a nivel físico que se te eriza la piel, te sientes como más pleno, y son pequeños cambios que igual no notas al principio, pero van sumando hasta el punto de que dices, oye, pues yo soy quien, yo puedo ayudar, ¿no? O sea, cambia poco a poco esa mentalidad y esa forma de sentirte contigo. Buenísimo. El encuentro con nuestros talentos es lo que nos empodera, dices tú, que realmente elimina el no soy suficientemente buena cuando realmente podemos ver todo lo que tenemos, decir, wow, sí, esto es suficiente para iniciar. Y creo que la mayoría de nosotros nos sentimos no suficientemente buenas porque no podemos conectar con los talentos. Y lamentablemente el 80% de personas vive así. ¿Cuál recomendarías que sea el primer paso para ellos que puedan dar para conectarse con esos dones en ese proceso de introspección para que puedan valorar lo que ya tienen? Claro, hay muchas formas realmente, es lo que decía también antes, o sea, puedes leer libros, por ejemplo, hay un libro de Ken Robinson que se llama Tu Elemento, que es muy conocido, es muy famoso. Entonces, en ese libro pues también te van contando casos de éxito de personas incluso famosas que han logrado encontrar su talento, lo cual te inspira y también te enseña cómo tú también puedes indagar en ti, encontrar tus talentos, ¿no? También hay cursos, incluso yo tengo un curso en mi blog, se llama Mail Coaching, y también explico pues cómo puedes conectar con tus talentos, valores, pasiones. O sea, realmente cuando hablamos de talentos no solo son talentos, hay mucho más, las cosas que más te gusta hacer, de las que más hablas, cosas que te inspiran, cosas que podías hacer horas y horas. A veces cosas tan simples como pasear, ¿no? Uno dice, pues a mí me gusta pasear por el campo. ¿Qué talento hay ahí? Bueno, pues a lo mejor el talento es en conectar contigo, en ser consciente de la belleza. O sea, en cada acción, por pequeña que sea, siempre que te guste, te conecte con el bienestar, hay algo, ¿no? Entonces se trata de descubrir, se trata de ser muy observador de ti mismo. Obviamente no todos estamos preparados, a veces necesitamos a una persona de fuera, por ejemplo un coach, un mentor, un guía, alguien, incluso un amigo, ¿no? Porque hay personas que tienen buenos amigos o su pareja. En mi caso, por ejemplo, también es verdad que todo mi cambio personal fue gracias a que mi pareja empezó a ver en mí, porque cuando empecé a salir con el que es ahora mi marido, él empezó a ver en mí unos talentos que yo no estaba viendo. O sea, él empezó a decir, oye, tú te mereces mucho más que un trabajo rutinario de oficina administrativo. Tú eres una chica creativa, con talentos, tienes mucho que hacer. Entonces, que una sola persona al menos te diga eso, a veces es muy potente, ¿no? Porque de repente dices, oye, pues si tú lo has visto, a lo mejor es verdad. Entonces, ahí está tus ganas de abrirte a ello o cerrarte. Entonces yo me abrí y por supuesto le ofrezco, o sea, le recomiendo a todos que cuando alguien, un amigo, alguien te diga, oye, pues tú eres bueno con esto, con idiomas, o eres bueno pintando, o eres bueno hablando con gente, no lo dejen pasar, porque ahí puede haber una información que puede convertirse en una profesión futura, ¿no? Entonces hay muchas formas, hay cursos, hay talleres, hay libros, hay vídeos, o sea, además en internet hay muchísima información, con lo cual si uno quiere puede conectarse y mismamente este congreso ya te abre la mente, ¿no? Entonces que vayan a congresos de este tipo porque le van a proporcionar muchísima información muy valiosa. Buenísimo, buenísimo. Me encanta lo que dices y realmente darle posibilidad a las personas. Y una vez que alguien encuentra ya sus dones, también el siguiente paso es, y el cerebro efectivamente nos dice, no avances porque, y tenemos la zona de confort tan confortante que no nos permite salir. Ya sabemos lo que queremos hacer, ya sabemos lo que tenemos para dar al mundo, pero aún así no damos el paso. En ese aspecto, ¿tú qué recomendarías hacer a la persona que ya sabe lo que quiere hacer, ya sabe cuáles son sus dones, ya sabe todo lo que tiene para dar al mundo, pero no se arriesga porque sigue inventándose excusas en la cabeza del fracaso, el miedo, el ridículo, etcétera, etcétera? Claro, en este caso, fíjate, además es el periodo más crítico, como yo lo llamo, ¿no? Porque es verdad que uno puede investigar, indagar, uno hace cursos, como que todo es un proceso más tranquilo porque todavía no está saliendo de su zona de confort. Estudiar está muy bien, es expandir tu zona de confort, pero no es salir de ella, ¿no? El verdadero miedo surge, o este paso es cuando tienes que dar este salto, ¿no? Es decir, ya sé lo que quiero hacer, ya sé lo que necesito, pero tengo mucho miedo, ¿no? En este caso, obviamente, sí que ahí es donde se recomienda trabajar de tú a tú, pues bien con un mentor, con un coach, con un profesional, porque precisamente son esos miedos los que uno no sabe cómo gestionar, ¿no? Y además uno se autosabotea, que es lo mejor de todo, ¿no? Uno se cree
sus propias excusas y Ajá. dicen, no, porque sí lo haré, pero el año que viene, Mm, porque este año tal, tal, tal. eso. Ya, pero es Ujú. que ahora no puedo hacerlo porque mis hijos son pequeños. Y fíjate, además a mí me ha pasado una cosa muy curiosa, que como trabajo con gente de todas las edades y con hijos, sin hijos, recuerdo que una chica me decía que no puede emprender porque tiene hijos pequeños. Entonces, claro, eso no le permite dejarlos solos. Y otra persona que no tenía hijos dijo, yo es que si tuviera hijos emprendería por ellos, pero como no los tengo, no tengo con quién hacerlo. Entonces, al final te Imagínate. das cuenta que son excusas. O Sí. sea, evidentemente nuestro cerebro, sea esto o sea lo contrario, va a decir que es imposible, ¿no? Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, pues todo el tema de coaching, también se puede hacer auto-coaching, ¿no? Uno también puede aprender técnicas, en Internet hay cursos, hay talleres, hay Ujú. formaciones gratuitas, de pago, en fin, hay muchísimas opciones. Ahí es donde uno tiene que ya trabajar de forma consciente con sus miedos, con sus emociones. Por ejemplo, el miedo, ¿qué quiere decir ese miedo? Probablemente que me está protegiendo para no sufrir después, ¿no? Y luego hay Ujú. una cosa que, si quieres, la cuento así rápidamente, que Sí. es el coaching estratégico, que es una modalidad que a mí me gusta mucho, y se trata de dos zonas o dos tipos de problemas, ¿no? Existen como dos tipos de problemas, problemas de calidad y problemas de seguridad. Ujú. Cuando podemos hacer un cambio en nuestra vida, pero no nos atrevemos, en realidad es un problema de seguridad, porque estamos manteniendo este problema para protegernos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero emprender o quiero dedicarme a algo que me apasiona, ya sé lo que tengo que hacer, ya tengo todo casi preparado, pero no doy el paso y me invento excusas, esas excusas me están manteniendo el problema de seguridad. Mientras que si doy el salto, voy a entrar en mi zona de calidad, es decir, voy a enfrentarme a un problema que es muy grande, mucho más grande que quedarme como estoy, Ujú. pero al hacer este cambio mi vida puede cambiar mucho, puede haber fracasos y éxitos, ¿no? Al final casi siempre hay un miedo al fracaso, ¿no? El miedo de que si yo doy el paso y salgo de mi zona de confort, mi vida puede mejorar muchísimo, pero también puede empeorar, porque puede que no me vaya tan bien, igual me arruino, ¿no? Entonces yo a esas personas lo que les recomiendo, porque yo también he pasado por ahí, todos hemos pasado por este Ujú. cambio, ¿no? Lo que recomiendo no es dar un salto total, abrupto, ¿no? No es romper con todo, sino ir poco a poco. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo, no dejes tu trabajo, no hagas la locura de dejarlo todo y emprender. Puedes ir poco a poco, ¿no? Es decir, empezar en un blog, empezar muy poco a poco, por las tardes. Digamos que hay distintas opciones para no hacer ese traspaso de la zona de seguridad a la zona de calidad tan rápido y tan arriesgado, ¿no? O sea, uno también tiene que conocerse a sí mismo, decir, ¿estoy dispuesto a romper con todo o prefiero ir poco a poco? Entonces, hay distintos estilos de salir de tu zona de confort, poco a poco, con pequeños pasos, emprendiendo por las tardes, y cuando voy viendo que eso sí que me está dando resultados, puedo ir dejando mi trabajo o buscarme un trabajo de menos horas. O sea, hay distintas opciones, ¿no? Entonces, Ujú. yo lo entiendo, somos humanos y yo nunca voy a decir a alguien salta a la piscina, ¿no? No, poco a poco, métete poco a poco a la piscina y vas viendo si te gusta el agua o no. Un poco Qué así. bueno. Es como ir construyendo como una escalera de confianza, ir subiendo poco a poco y mientras más arriba estamos, más confianza va a haber, más riesgos vamos a poder Totalmente. correr en vez de querer coger el ascensor y cuando nos vemos ya arriba sentir Sí, ese el miedo, vértigo. el vértigo a las alturas. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Hay algo también de lo que tú hablas mucho, que es el niño interior y cómo regresar a la infancia para poder cambiar ciertas creencias que son muchas veces las que nos mantienen limitados sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Podrías hablar un poquito de eso y cómo pues liberarnos de eso que venimos cargando desde muy pequeños? Sí, pues mira, esto además es parte de un curso gratuito que luego ya diremos a los que nos están escuchando cómo pueden acceder a él. Ujú. Bueno, pues todos hemos tenido una infancia, todos hemos sido niños, ¿no? Y entonces Ujú. todos sabemos que en esos primeros años de la infancia, incluso en nuestro nacimiento o incluso antes, cuando pues nos estaban esperando, cuando nuestra madre estaba embarazada, se están gestando muchas creencias por el ambiente, por lo que piensan nuestros padres, por lo que ocurre a nuestro alrededor, por las cosas que están pasando. Como los niños somos, cuanto más pequeños, más receptivos somos, porque no tenemos la parte consciente mental, lo percibimos todo, estamos creando unas creencias como muy poderosas, ¿no? Muy profundas,
que luego se convierten, por eso se llaman inconscientes, porque vivimos con ellas como lo más natural del mundo, ¿no? Pues por ejemplo, que brillar es malo, pues es lo más natural del mundo no brillar, ¿no? Incluso cuando yo lo muestro a mis clientes dicen, sí, pero es que es lo que me han enseñado, es lo correcto, o sea, lo vemos como algo normal. Entonces, claro, esas creencias están tan arraigadas, están tan metidas en nuestro inconsciente que no nos damos cuenta de ellas y nos impiden dar los pasos y no sabemos por qué. Decimos, yo es que no sé por qué, pero no me siento suficiente, no sé por qué, pero el éxito me abruma, me da mucho miedo. Entonces uno, cuando regresa un poco a su infancia, empieza a analizar sus condiciones de nacimiento, cómo estaban con sus padres, ¿no? Qué estaba pasando en sus primeros años de infancia. A veces lo recordamos, tenemos que incluso hablar con nuestros padres si están vivos, para que nos expliquen o nos cuenten un poquito cómo ha sido todo, ¿no? De la mejor forma posible, por supuesto, para que los padres tampoco se sientan como atacados. Decirles, bueno, pues que es por su bien, sin culpar. Por supuesto, nunca hay que culpar ni a los padres ni a las circunstancias, porque los padres siempre lo han hecho lo mejor que han podido, ¿no? Entonces hay 4 creencias raíz. Esto además parte de un libro que se llama El Gran Salto. Es un libro bastante conocido. Creo que no está traducido al español. Entonces, cuando yo leí este libro, había 4 creencias inconscientes y dije, esas 4 son todas mías. Y dije, no puede ser. Lo sacaron de mí. Claro, yo me sorprendí, dije, no puede ser que tuviera las 4. Y es verdad, entonces empecé a analizar mis circunstancias de nacimiento. Por ejemplo, la primera de ellas es que no soy suficiente. Hay algo que está bien, que está mal en mí, que soy como un fraude, ¿no? Y eso puede ver como una culpa inconsciente. A lo mejor porque cuando yo nací, pues mis padres no tenían dinero, para ellos suponía un gran esfuerzo gastar en mí, o simplemente, bueno, pues que no me esperaban y como, bueno, muchas veces ocurre, ¿no? Los hijos no deseados, pues inconscientemente sienten como cierta culpa de haber venido a este mundo sin haber sido esperados o llamados, ¿no? Entonces es una cosa totalmente inconsciente, pero nos puede acompañar toda la vida. De hecho, esta primera creencia es muy común, porque es verdad que pues de pequeños nuestro nacimiento no siempre era algo positivo para los padres por muchas circunstancias económicas, familiares, de salud, ¿no? Entonces nacemos y vivimos con la sensación de una culpa y no entendemos qué pasa, ¿no? Esa culpa de sentirnos incómodos, de vernos raros, de decir yo no me merezco. Por ejemplo, el no merecimiento tiene mucho que ver con esa sensación de culpa inconsciente, ¿no? Entonces cuando uno se da cuenta de ello, de repente dice, pero si no es mi culpa, si yo no tengo nada que ver. Entonces como que hace esa creencia inconsciente, la lleva a la luz y se libera de ella, ¿no? Porque ya la pone enfrente y se da cuenta que eso no es mío, eso no tiene nada que ver. Yo he nacido y vivo y yo no tengo ninguna culpa de que mis padres no fueran felices o no tuvieran dinero o se hubiesen separado. O sea, todo esto no es mío. Entonces, el darte cuenta en coaching, ya sabes, es muy importante, ¿no? Y en caso de creencias más todavía, ¿no? Luego también hay formas de trabajar con el cambio de creencias, etcétera, en muchos ejercicios, pero lo primero de todo es darte cuenta. Entonces, las personas que nos estén escuchando, si se sienten incómodos, si sienten que hay algo que falla en ellos y no saben qué es, si sienten siempre esa culpa rara, no se sabe de dónde, es probable que tengan una de esas creencias raíz que tiene que ver con su infancia. La segunda creencia tiene que ver con lealtad a nuestro clan. Y eso quiere decir que, por ejemplo, a mí me va bien en el dinero o me va bien en el trabajo, en el amor, y yo me autosaboteo para no tener éxito en alguna de esas 3 áreas porque pienso que si soy muy feliz, mi familia me va a rechazar o va a decir, oye, mira a este, le va demasiado bien y nos van a criticar, ¿no? Eso también se relaciona mucho con el miedo al rechazo. Hay muchas personas, yo también lo tuve, el miedo al rechazo, que casi siempre viene del miedo de rechazo de tu familia, ¿no? Porque son las personas más cercanas. Entonces, muchas personas cuando empezamos a emprender tenemos muchísimo miedo del qué dirán, me van a criticar, me van a decir que lo estoy haciendo mal. Entonces, todo ese miedo viene de ese rechazo inconsciente que siento que podía tener mi familia con respecto a mí. Entonces, cuando uno también se da cuenta de ello, como que se recupera y dice, vale, parece que no es cosa mía, es una creencia de mi infancia, no tiene que ver conmigo, yo tengo miedo de decepcionar a mi familia, pero en el fondo es absurdo, porque si a mí me va bien, lo lógico es que mi familia sea feliz. Entonces, es algo tan inconsciente que mientras no lo detectes te va a seguir saboteando, por eso es importante darte cuenta de ello. La tercera tiene que ver con el éxito, el miedo al éxito, que parece lo contrario, ¿no? Que todo el mundo quiere de éxito, pues hay personas, como era mi caso, y de hecho todavía a veces, cuando me vienen muchas felicitaciones, me siento como incómoda, ¿no? Bueno, como no me digas más, tranquilo, ¿no? Como que te incomoda recibir halagos, recibir éxito,
Y eso tiene mucho que ver también con quizás tu nacimiento, si tú has nacido y tu nacimiento no fue una alegría para tu familia, o cuando eras pequeño pues molestabas mucho a tus padres, todo lo bueno tuyo como que lo guardabas, lo escondías para no molestar a tus padres, ¿no? Porque se supone que tú eres una carga, eres una cosa que, bueno, pues dificulta la felicidad de otros, entonces tratas de estar siempre escondido en segundo plano, sin molestar, sin brillar, y eso nos lleva también a la cuarta creencia, que es un poco más familiar o más educativa, ¿no? No destaques, no brilles, porque si tú vas a brillar, los demás a tu lado se van a apagar y van a verse menos exitosos, ¿no? Entonces, las cuatro yo las tenía, dije, bueno, pues hay que trabajar con ellas, llevarlas a la luz. Entonces ahora, cada vez que estas creencias salen, yo ya soy consciente, digo, cuidado, esa creencia no es mía. Simplemente el hecho de declarar abiertamente esa creencia no me pertenece, te permite ya fluir por la vida, no te bloquea porque ya la tienes localizada. Buenísimo. Qué bueno que las nombraste todas, porque creo que la mayoría de mujeres tenemos en nuestra vida estas cuatro creencias. Y qué bonito como tú le dices que haces ese cambio de esa creencia mala a una, pues, a eliminarla y pues poder fluir sin llevar la carga de ella. ¿Qué otras estrategias has podido descubrir en este camino de tú también reinventarte? Porque todo lo que tú compartes es parte de tu camino en realidad. Y eso es lo más bonito, ¿no? Porque tú compartes solo lo que a ti te ha funcionado y has podido comprobar. ¿Cuáles crees que han sido tal vez para ti las estrategias más eficaces que te han permitido cambiar de creencias? Una vez que ya eres consciente de la creencia negativa, cambiarla por una que realmente sea buena para ti y que te ayude a sacar tu potencial. Sí, bueno, realmente para cambio de creencias hay muchas técnicas. Yo como además me he formado en varias escuelas de coaching, distintos estilos, enfoques. Hay una técnica que, bueno, la PNL, la programación neurolingüística, hay un cambio de creencias pues de Robert Dilts, que son varios pasos, que tienes que, bueno, pues primero ver la creencia, darte cuenta que no es cierta, ver qué intención positiva tiene, ¿no? Porque todo lo que nos pasa, según la PNL, siempre tiene una intención positiva. Incluso el hecho, por ejemplo, de creer que soy un fraude, la intención positiva es protegerme, ¿no? Para que no me exponga, para que no me hablen mal, para que nadie me critique, por ejemplo. Entonces, encontrar la intención positiva y después tratar de ver cómo te afecta negativamente, o sea, como que hay una serie de pasos, después encuentras una creencia positiva que cambie la anterior, encuentras formas de demostrarte que esa nueva creencia es más cierta. Entonces quizás el proceso es un poco largo. Un vídeo en mi canal en YouTube donde explico esa parte, ¿no? Cómo se cambian. Pero a mí, por ejemplo, al final, yo, después de años de dedicarme al coaching, PNL, etcétera, me doy cuenta de que el coaching es sentido común. O sea, sí, está muy bien todas las técnicas, todo sirve, de vez en cuando las puedes utilizar, pero al final es, ¿por qué? Porque la mayoría de personas, por desgracia, no vivimos con sentido común. Vivimos pues con el cerebro se mete excusas, miedos, estamos todo el día como alienados, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer básicamente es algo tan simple, pero a la vez tan complicado como liberarte y no creerte esas creencias. Por ejemplo, cuando me surge, que todavía a día de hoy me sigue surgiendo de vez en cuando alguna culpa inconsciente, ay, no solo es suficiente, no hay algo malo en mí, me paro, respiro y la observo, ¿no? O sea, un ejercicio tan simple, pero que muchas personas no hacemos, primero porque no lo conocemos y segundo porque vamos demasiado rápido, ¿no? No hay tiempo para pararte y observar lo que piensas. Es como mis pensamientos corren, yo corro por la vida y no hay tiempo, ¿no? Entonces ya entras en el mundo del desarrollo personal y eres consciente, empiezas incluso a meditar, ¿no? Que también es una técnica muy interesante, el mindfulness, el conectar contigo, pues todo esto te ayuda a pararte, o sea, hacer como un parón, ¿no? Un silencio y observar esa creencia, es decir, ¿esa es una creencia real o es falsa? ¿Es mía o es de alguien más, ¿no? Entonces es la sinceridad, la honestidad de observar esa creencia y decir, no es mía, esa creencia de que no soy suficiente, me la habré creído, me la habrán dicho, la habré oído, pero no es mía, yo no soy eso, ¿no? Incluso yo soy un ser mucho más grande que todas mis creencias, yo soy un ser espiritual, ¿no? Por eso también la espiritualidad ayuda mucho, al menos en mi caso y con muchas personas con las que trabajo, a no creernos todo ese
producto mental de Ujú, nuestra mente, ¿no? Todas esas ideas. Primero observar, decir, no es mía. Y después ya tú eliges qué creencia creer. Puedes mirarte en el espejo y decir, soy maravillosa, soy una gran persona, tengo mucho que dar. Puedes conectar ujú, con el amor. O sea, ya hablo de temas quizás más profundos, que es lo que a mí me está ayudando mucho más que el proceso mental de cambio de una creencia, ¿no? ujú. Porque al final todas las creencias son falsas ni verdaderas ni falsas. O sea, no es ni Exacto. una cosa ni otra. Es lo que Ujú, tú decides aceptar. Entonces, a mí la parte espiritual, el silencio, la observación me está ayudando mucho ujú. para no creerme esas creencias falsas que todos tenemos en nuestra cabeza. Ujú. Buenísimo, me encanta ese enfoque de introspección que tú le das. Y muchas de las mujeres, que son la mayoría que acuden a este tipo de eventos, es ese defecto que tenemos del perfeccionismo, que en realidad enmascara el no sentirnos suficientemente buenas. ¿Cómo tú has lidiado con eso, necesitar que sea todo perfecto para así estar listo o lanzarlo, pues dar inicio y todo lo que conlleva? Es muy común, además, curiosamente me toca trabajar con muchas mujeres precisamente con ese tema, ¿no? El tema de Ujú, perfeccionismo, de querer ser perfectas, de hacerlo todo bien. Volvemos a la creencia primera de las creencias raíz, algo va mal en mí, no soy suficiente. Cuando una ujú, persona se cree que no es suficiente, que hay algo malo, que hay un error que hay que corregir y básicamente si indagas te das cuenta que crees que hay un error en ti misma, como un error de nacimiento, algo raro que tienes que corregir. Cuando hay algo en nosotros solemos extrapolarlo fuera, ¿no? Solemos empezar a corregir esos errores fuera, ¿no? Pues esto tiene que estar así, esto tiene que ser perfecto, los demás tienen que ver lo perfecta que soy, porque como yo siento que no soy suficiente, tengo miedo que los demás lo vean, ¿no? Entonces empiezo a ser perfecta en todas mis acciones para ocultar ese supuesto error que en realidad no existe. ujú. Entonces aquí otra vez volvemos al trabajo con uno mismo. No hay nada malo. En el fondo, yo estoy bien, yo hago las cosas bien. Y luego también quizás aquí lo que ocurre, aparte de esa creencia, es un poco el tema del miedo, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo al error, el miedo a equivocarte, el miedo a qué van a pensar de ti los demás, ¿no? Entonces, si tú aceptas el miedo como parte natural de la vida, que es lo que decía antes, siempre hay un miedo, nunca existirá la perfección perfecta porque no existe, como que te abres la vida y te conectas un poco con esa esencia, es decir, tú puedes tomar las decisiones, ¿no? Siempre desde el amor o desde el miedo. Entonces, si Ujú, tú tomas todas tus decisiones desde el miedo, si tú emprendes desde el miedo, si tú trabajas desde el miedo, pues al final buscarás mucho control, y porque el miedo, pues, ¿cómo solvento el miedo en el mundo real? Controlando, ¿no? Controlando cada detalle para que no pase nada malo, para que todo salga bien. Entonces, cuando tú dejas el miedo de lado y dices, está bien el miedo, estás aquí, me vas a proteger, te agradezco, ¿no? Porque el miedo ujú, es una emoción más, pero también puedes conectarte con otra emoción mucho más potente que el miedo, que es el amor y la confianza, ¿no? Que para mí van muy juntas, el amor y la confianza. O sea, la confianza un poco en la vida, en que todo saldrá como tiene que ser, ¿no? Y desde allí las decisiones las tomas de otra forma. Ahí es donde empiezas a fluir. Ya no tienes que controlar cada detalle, porque dices, yo confío en que todo lo que yo haga, como lo hago con el amor y con la mejor intención, que va a salir, que por supuesto que habrá fallos como todo en la vida, porque la vida no es perfecta, pero lo importante es la buena intención y el amor y todo lo que yo quiero dar a los demás a través, por ejemplo, del emprendimiento, ¿no? En este caso, ese perfeccionismo que surge tanto cuando emprendemos. Si yo tomo todas mis decisiones más basándome en la confianza, en el amor que en el miedo y el control, el perfeccionismo no tendrá ningún sentido, porque voy a confiar en que las cosas saldrán. El perfeccionismo es el control. Hay que soltar ese control y dejarse fluir siempre desde esa esencia, desde el amor y la confianza en que mis talentos, mi capacidad es suficiente para realizar lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, al ujú, final, como ves, todo está súper relacionado. Estamos hablando, como siempre, como de términos que están conectados los ujú. unos a los otros. Ujú, totalmente, me encanta ese concepto de el perfeccionismo es querer tener todo el control y realmente lo que necesitamos hacer es soltar porque ahí es donde más vamos a poder servir, mejor contribución vamos a poder dar y el éxito se acerca a nosotros, no tenemos que estar en esa lucha de tratar de controlarlo, sino dejar que suceda, ¿no? Y que llegue a nosotros. Me encanta. Y para ir terminando, todo lo que nos has compartido es justamente desde las bases hasta cuando ya estamos montando nuestro negocio, cuando ya estamos en efecto haciéndolo. ¿Qué pasa si es que fracasamos? Una vez que ya nos decidimos y después de mucho proceso decimos, sí, soy suficientemente buena, tengo estos dones, puedo llevarlo a cabo y lo llevo a cabo y fracaso.
y no me fue bien. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo sigo confiando en mí si es que las cosas externas, las circunstancias me están demostrando que no puedo confiar en mí, entre comillas? Claro, pues mira, cuando tú has dicho, además has formulado la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si cuando fracaso, ¿no? O cuando todo lo que quería hacer no salió y ahora no confío? Lo que pasa es que es lo mejor que te ha pasado. O sea, ya sé que suena como Ajá. raro, ¿no? O sea, el Ujú, fracasar es lo mejor que me ha pasado ujú, porque gracias a haber fracasado he visto que no pasa nada. Obviamente, si hablamos de un fracaso muy grande, imagínate una persona que ha apostado su casa, todos sus ahorros, está en la calle, que es un caso muy raro, que hay casos, por supuesto, pero ujú. normalmente nunca llegamos a ese nivel, ¿no? O sea, hemos fracasado, no ha salido bien, pues mira, al final este negocio no ha ido bien, he lanzado un producto, nadie lo ha comprado. Yo siempre pongo de ejemplo una conferencia que yo di hace años y a la que no se presentó ni una sola persona. Ujú. Y recuerdo que llegué toda muy contenta, puse el PowerPoint, estaba ahí toda muy bien vestida con la cámara que me iban a grabar y no se presentó nadie, nunca me había pasado. Wow. Entonces, Ujú, claro, yo me sentía como raro, fracaso absoluto, ¿no? Porque si no hay ujú. ni una sola persona, al menos si hubiera dos, habría dado, o una, ya lo habría podido hacer, pero es que no hice nada, me fui a mi casa. Cuando Ajá. llegué a casa pensé que me podía pasar porque precisamente no ha pasado nada tan terrible que yo no pudiera remediar. Primero porque he aprendido muchísimo. Supe Ujú. que ha habido errores a la hora de ofrecer esa ponencia a las personas que se encargaban, pues no lo habían expresado bien. Era una charla de reinvención laboral y lo Ujú. habían puesto reinserción laboral. Y en Ah, España claro, reinserción es como cuando alguien sale de la cárcel, de la prisión, para luego, claro, o sea, yo no claro. sabía todo eso, me enteré mucho más tarde, ¿no? Ajá. Pero yo lo tomé como una oportunidad. Dije, ¿qué puedo aprender yo de esta ponencia? Primero que lo peor ya ha pasado y no estoy muerta, ni me ha sucedido nada terrible, estoy viva, sigo siendo yo, sigo teniendo mis proyectos, o sea, lo peor ya ha pasado, ¿no? Entonces, Ujú, cuando uno se enfrenta a su primer o segundo fracaso o los que tengan que ser, se hace mucho más fuerte. Y yo, desde luego, siempre digo, si has fracasado o no te ha ido tan bien, primero no es que sea fracaso, es un aprendizaje. ujú. Tómalo más como un aprendizaje. Y luego, si has fracasado, es porque lo has intentado y es parte de la vida. O sea, si tú le das la vuelta, empiezas a verlo como algo positivo, dices, oye, pues sí, qué bien. De hecho, hay un dicho, bueno, un dicho, una frase que se le atribuye a Samuel Beckett, que quiere decir algo así como fracasa de nuevo, fracasa mejor. Es decir, sigue fracasando y en Estados Unidos muchos emprendedores cuentan sus fracasos y se les contrata cuando cuentan los fracasos que han tenido en sus empresas, porque Ujú, se entiende que alguien que ofreces es alguien mucho más fuerte, es alguien mucho más creativo, es alguien que se está haciendo fuerte, es resiliente, con ujú. lo cual, incluso, fíjate, tiene su parte buena. Incluso si tú emprendes sabiendo que vas a fracasar o te van a salir mal las cosas, emprendes con mucha más tranquilidad que si lo quieres controlar todo y tienes ese miedo a no fracasar, ¿no? Ujú. Perdón, el miedo a fracasar. O sea, ya no tienes ese miedo porque lo peor te va a pasar sí o sí. De hecho, Sí. casi todos alguna vez hemos tenido pequeños fracasos o grandes a la hora de emprender. Y Ujú. es lo mejor que te puede pasar porque te enseña muchísimo de ti mismo, muchísimo. Buenísimo, me encanta, encantada con todo lo que has compartido. Realmente estoy segura que muchas personas se sienten beneficiadas con estas estrategias para llevar a cabo y eliminar de raíz estas frases que nos siguen bloqueando nuestro potencial. Y mucha de la gente que ahorita nos está escuchando quiere seguir en contacto contigo, aprendiendo de ti. Sé que tú tienes un curso gratuito para los oyentes que están con nosotros. ¿Podrías hablar un poquito de él? Claro, pues es justamente lo que hemos hablado también en las 4 creencias raíz que bloquean nuestro potencial, ¿no? Esas 4 creencias que mencioné antes, el soy un fraude, la lealtad a tu plan familiar, el miedo al éxito, el miedo a brillar, son esas 4 creencias. Entonces, en ese curso, es un curso en vídeo en el que explico pues en qué consiste cada una de esas creencias. Además, lo ligo con el eneagrama, porque me he dado cuenta que esas creencias son muy típicas de determinados eneatipos y Ujú, doy pequeños consejos de cómo pueden trabajarse cada una de esas creencias para que no tengan fuerza, ¿no? Para que no estén presentes en sus vidas. Entonces, bueno, pues simplemente entiendo que vamos a dejar después un pequeño un link, ¿no? Un ujú. enlace para que se Sí, debajo. puedan conectar. Ujú, Exacto. Bueno, el blog es mariamicaelova.com ujú. con KH intercalada, como KH7. Hay un limpiador aquí en España que se llama KH7 y siempre lo Sí. recuerdo así. Y bueno, pues se lo descargan y la verdad es que es un curso que está gustando mucho. Ya lo han hecho muchísimas personas, me parece que más de 1000 personas han pasado por él, así que bueno, seguro que sirve de mucho a los oyentes.
Buenísimo, estoy segura que sí. Para todos los que quieran seguir en contacto con María y recibir este curso gratuito, debajo de esta ponencia van a encontrar el enlace. María, muchísimas gracias por todo lo que has compartido, por hacer lo que haces por el mundo y por formar parte de este gran evento. Estoy muy feliz de haberte tenido con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luana, a todo tu equipo, y yo estoy encantada de seguir todas las ponencias porque yo también aprenderé muchísimo de todas ellas. Gracias por lo que hacéis. Perfecto, muchísimas gracias y a todos nos vemos en un nuevo encuentro. Descubre y emprende tu propósito. Hasta pronto. Hasta pronto.